Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes de ayuno congregacional, una dieta mental. Estamos en el día 13 del mes de Nisan y estamos creando conciencia de lo que se hace previo a la conexión con la fiesta de la libertad, ese salto cuántico, la fiesta del Pesa, mal llamada Pascua. Hoy tenemos la oportunidad de estar allí a las puertas, como dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, pues entraré y cenaré con él. Dice el Espíritu que le abra a las congregaciones. Por eso en esta mañana pues estamos dedicados a instruir al pueblo que desea no dejar pasar la oportunidad de este reseteo en la fiesta del Pesa, y que estos 7 días de panes sin levadura se conviertan realmente en una semana sagrada y no simplemente en una festividad o en una conmemoración. El alma está dispuesta y la mayoría de las personas están buscando espiritualidad, están buscando un cambio. El problema es que si no sabemos cómo hacerlo, pues difícilmente este cambio llegará. Por eso, pues el tema del día 13 del mes de Nisan, pues es saber y entender que todo esto se trata de un rey y de un reino, de que si no nos sentimos reyes, tampoco reinamos, y por eso es todo el mensaje de las Escrituras. Se trata de establecer esa conexión entre el rey y el reino, y extender la meta es extender el reino de los cielos en la tierra, para que sus hijos reinen y se enseñoreen sobre todas las cosas sobre la tierra. Por eso aquí hemos venido a reinar y no solamente a pagar cuentas. Entonces es allí donde viene la desconexión con el reino de los cielos y la incomprensión de lo que es realmente una vida en el Mesías, un nacimiento de nuevo. Entonces pues tenemos una tarea desde los 12 días del mes de Nisan, es ponernos por encima de la naturaleza, de la influencia astral. Y hoy en el día 13 pues ya debemos estar por encima de esa naturaleza, donde no debe de haber ya levadura, o estamos sacando la levadura de nuestras casas, que no necesariamente es en el lugar externo, sino en el lugar interno, de todo lo que leuda el pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones en el ser interior. Todo esto que provoca la levadura y esa influencia de inflar todo, influenciar todo con lo negativo. Entonces, pues aquí viene esto que hacemos estos 12 primeros días del mes de Nisan, es lo que se va a programar durante los 12 meses próximos, hasta el nuevo año. Por eso el corderito del Pesa tenía que tener un año. Entonces tenemos el 13 de Nisan, esa alegoría o esa comparación, esa parábola de lo que sucede precisamente en algo muy emblemático, el martes 13, porque hoy es 13 de Nisan y es martes, pero obedece al 31 del mes tercero del año 2026. Entonces tenemos acá que Yahweh es uno, y ese uno tiene el valor de 13, y él es amor y tiene el mismo valor de 13. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, y al unirlos los dos suman 26, que es el valor total del Yud Hei Vav Hei, o Yahweh, que es la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav, la letra Hei, valen 26. Entonces, cuando hay amor y hay unidad en el amor, pues aparece la santidad del nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces venimos ahí a salir de esa dialéctica de este mundo, y entramos al mundo de la unidad, y a lo que se podría considerar como fuera de este sistema. Sistema, pues lo llamamos mundo, no porque sea esfera geográfica o lugar geográfico, lo llamamos mundo porque es un sistema de gobierno, y ese sistema de gobierno de mezcla y de confusión pues genera aciertos y desaciertos, verdades y mentiras, abundancia y escasez. Eso es lo que se llama el mundo dual. Entonces, ¿cómo salir fuera de este mundo de la dualidad, del mundo de las dialécticas, y entrar al mundo de la unidad, donde todo es amor, donde todo
donde no hay crítica, donde no hay peleas, donde no hay guerra, donde no hay difamación, donde hay solamente presencia. Y entonces, pues allí procuramos hacer todo con amor para poder ejercitar y vivir lo que realmente se le conoce como en la dimensión treceava. Por eso los 12 discípulos y el Mesías. El Mesías estaba constantemente conectado con el amor, o los 12 discípulos y lo que representaba las 12 tribus y el sacerdote mayor. Entonces, ahora, hacer todo con amor genera una frecuencia que es la más elevada, que se conoce como la frecuencia de la misericordia de Yahweh, la misericordia del yo soy. Entonces, el Dios no conocido, como ese faraón como le dijo el apóstol Pablo a los griegos, bueno, este espacio para qué es, le pregunta y dice, pues para el Dios no conocido. Y entonces, pues ese Dios no conocido es el Dios del amor, porque decimos que Dios es amor y que amamos, pero no entendemos absolutamente nada de lo que se refiere realmente al verdadero amor. Entonces, pues se refiere a esa rectificación, se refiere a ese mundo sin límites, o a ese mundo allí en el límite, a la entrada de esos mundos caídos o a los mundos del caos para pasar a los mundos superiores. Este es un estado de conciencia. Entonces, por eso aparecen en las letras hebreas unas letras terminales que se conocen como Sofi, y siempre usan una extensión hacia abajo, que en la misma línea donde van las otras letras, estas se extienden hacia abajo, como un palito, como una espiga, como cuando Yeshua en Shabbat esto arrancaba espigas, no porque pues estaban ocupados trabajando, sino por una alegoría de sacar de los mundos bajos para elevarlos hacia los mundos superiores, dando fruto digno de arrepentimiento. Al jalar la espiga, se produce esa acción en el mundo físico. Entonces, pues la luz del mundo del caos, como se saca esa espiga del trigo, y por eso pues Yeshua iba y sacaba las espigas en Shabbat con sus discípulos, no porque había que trabajar en el mundo físico, sino para enseñarles la verdadera conexión con un ritual sublime. Y por eso, pues esto, para llegar al mes 13, pues como las 12 tribus y el Mesías, pues aparecen estos 13 atributos de la misericordia. Cuando sucedió el evento del becerro de oro, entonces Moisés le dice, bueno, pues no entiendo cómo es toda esta situación y cómo poder entrar con este pueblo, que es un pueblo que esto no opera con la misericordia divina. Entonces el Eterno dijo, me voy a mostrar, y se muestra a través de 13 palabras. Cuando se une el bien esto con el mal sin causar prejuicios, cuando uno prospera haciéndole bien a todo el mundo, cuando uno se sana y su sanidad, esto le sirve como ejemplo a muchos. Ese es el testimonio, cuando se cuenta un testimonio de cómo se logró, y para que los demás también lo logren. Entonces, ese estado nos lleva hasta el estado más elevado, que es amar al enemigo. Y es allí cuando se termina la corrección. Allí nos damos cuenta que la corrección está terminada. Entonces recordamos allí en la porción semanal de del incidente del becerro de oro, en el capítulo 34 del libro de Éxodos, cuando nos dice la escritura en Éxodos 34:6, que pasando Yahweh por delante de él proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Bueno, y que en ningún modo da por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres hacia sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bueno, esta es la manera de cómo lograr, a través de 13 palabras, obviamente en el hebreo ya traducidas, pues resultan muchísimas más, de lo que se trata la misericordia divina. Los 13
13 palabras o 13 atributos de la misericordia, donde el 7, el 8 y el 13 es lo que se pone por encima de lo natural. El 8 se pone por encima de lo natural, que es el 7, la perfección de este mundo. Y entonces estar por encima de esa perfección es controlarlo todo. Eso es lo que se llama el número 8, que obedece a la letra Het, que significa nacimiento de nuevo. Entonces todo esto está ligado al conocimiento, por lo menos, del simbolismo de las letras hebreas, para poder ser un buen intérprete, o un buen chopper, un buen traductor, y poder entender en sí la fuerza espiritual que se esconde detrás de estos relatos, y cómo pues la misericordia es ser acorde, moverse con esa frecuencia del acorde, mi ser, el mi ser acorde, el moverme en esa frecuencia de los 13 atributos de la misericordia. Y bueno, esto se recuerda pues en el Rosh Hashanah y en el Yom Kippur, en la cabeza de año, en el séptimo mes, en el día 10 del mes séptimo. Entonces pues leemos estas porciones, y por eso pues cuando habla que Yahweh repite, entonces el primer nombre, expresión del nombre, pues es Yahweh actuando desde la compasión, y el segundo es que muestra que no tiene rencor, y por eso se repite el nombre. Y el tercero, pues la palabra poderoso desde su compasión, o sea, no es poderoso desde la venganza, sino como un ser perdonador. Entonces, cuando nosotros actuamos de la misma manera, entramos en esos atributos de la misericordia. El Rajén o misericordioso, pues es precisamente vivir en esa frecuencia. Y el quinto, el Bejanún, que quiere decir clemente, pues es cuando Pablo hablaba del misterio de la clemencia, el misterio de esa misericordia divina, que se le conoce como el Bejanón. El sexto atributo de la misericordia es el Arejapaín, que significa lento para la ira. Cuando no somos reactivos, sino proactivos, y empezamos a ejercitar el no reaccionar por todo, sino el secreto está en detenernos y empezar a escuchar ese palpitar del corazón y el aire que respira, y es allí donde viene la verdadera instrucción, de la intuición conectada con la misericordia divina. Eso se llama el Arej Ajapaín, lento para la ira. Y el Beraj Haxe o Hexe es generoso para actuar en bondad. O sea, está listo para actuar con esa bondad. Y el octavo, que es el Bejamet, o sea, practicar la verdad. Si yo digo que hay que guardar Shabbat, porque la Torah me lo enseña, pues hay que guardarlo. Si yo digo que hay que comer limpio, y la Torah me lo enseña, pues hay que tratar de comer puro. Porque entendemos la fuerza espiritual que se mueve a través de las comidas no aptas. Entonces, como el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebidas, sino de movernos en la frecuencia de la verdad y del poder, pues es preservar eso que hemos logrado e ir depurando pues esa fuerza espiritual que nos lleva a tener un enfoque verdadero y real de lo que realmente es el poder del reino de los cielos en nosotros. El Noser Gesed, o el Afamín, en hebreo, que quiere decir mantiene su bondad por 1000 generaciones, es el noveno atributo de la misericordia. El Noser Abón, que perdona nuestras iniquidades, él siempre es un perdonador, y constantemente estamos fallando porque estamos en un mundo del error y del acierto. Entonces, cuando nos salimos de este mundo, dice Yeshua: Padre, yo no te pido que nos saque de este mundo, sino que nos guarde del mundo. Entonces ahí aparece el Noseabón, o sea, perdona nuestra iniquidad. El onceavo atributo, que es el Bekfeshá, nuestras transgresiones, siempre está enfocado en los atributos de la misericordia, a corregir, a reconocer con responsabilidad el error. Y el doceavo es el Bejatá. El Bejatá quiere decir pues que nuestros errores, nuestros pecados, nuestra separación. Y el treceavo, que es ahí donde aparece pues el Benajé o el Benacá, que quiere decir borró nuestras rebeliones, ese indulto, o que borra nuestras transgresiones. O sea que si colocamos como esto principal el número 8, que es el hacedor de verdad, y el treceavo, que es el
el indulto, pues ya estamos cobijando los 13 atributos de la misericordia, porque sabiendo que si somos generadores de la verdad, pues corregimos lo cojo del camino. Y entonces nos conectamos con ese indulto, como cuando aparece pues en los acuerdos de paz, esos indultos para pues que no se pague condena por los delitos cometidos, sino que hubo un indulto con el compromiso de que no lo continúe ejecutando. Entonces, el desconocer, el no aplicar, tratar de cambiar conforme a uno le parece y no conforme el camino de la verdad que aparece en los preceptos o en las leyes del Eterno, pues nos hace vivir constantemente en el error, pensando que estamos viviendo en la verdad, y es allí donde pues se pierde el propósito por el cual hemos venido nosotros a este mundo, el propósito divino. Entonces, bueno, realmente el Pesa, de lo que se trata es de un salto, de un estado de ser, de un estado de conciencia a otro. Entonces por eso aparece, no necesariamente puede llevar la cuenta de los días, sino un ejercicio práctico para que cuando llegue la conexión con la energía del Pesa, pues nosotros realmente estemos conectados con esos 13 atributos de misericordia. Y el día 14, el número 14, es el valor numérico de la palabra David. Y David quiere decir amoroso. O sea que ese 14, donde ya no hay levadura en la casa, donde hay solamente el amor, el ser amoroso, bueno, ese es el tema que vamos a tratar en el día de mañana, cuando en esta noche pues iniciemos ese día 14. Vamos a tener un especial previo pues a la conexión con el Pesa, que sería mañana, el primero del mes cuarto, calendario secular, el mes de abril. Entonces por eso pues hoy tenemos esa oportunidad de estar conectaditos con los 13 atributos de la misericordia divina. Que tengas una buena mañana.